la maravillosa época victoriana. Hoy vamos a hablar de un tema bastante sabroso, a saber, cómo era la vida íntima de los ingleses durante la época de opiniones muy libres y al mismo tiempo bajo la más estricta prohibición sobre la relación entre hombres y mujeres. La época victoriana era muy atrevida en estas francas direcciones, a pesar de todas las prohibiciones oficiales de las autoridades, que a veces eran incomprensibles. Por lo tanto, le advertimos, si usted es muy sensible y pudoroso, será mejor que se aleje de la pantalla, porque la próxima será una serie de la categoría de fresa. Hablemos del principal papel femenino de aquellos tiempos, la maternidad. Esa era la tarea clave de toda dama que se preciara. Era la única forma de justificar la intimidad de las parejas. ¿Sabía que cada ama de casa, además de libros de cocina, tenía manuales especiales sobre todas las reglas de la vida familiar? Dar poco y de mala gana no era un lema jocoso, sino un estatuto familiar. E inmediatamente se sugirió lo siguiente: da a luz más a menudo. ¿Ves la conexión? Bueno, los autores de estos libros de texto para mujeres sí. Por cierto, estos libros eran especialmente populares en la sociedad y se publicaban en grandes cantidades. Así que toda mujer que se preciara tenía que leer todos estos tratados y cumplirlos incondicionalmente, y solo así su vida familiar podría ser feliz. Era una pena para los hombres, por supuesto, pero ¿qué se le iba a hacer? Vivíamos en una época así. A las damas se les prohibía incluso pensar en cualquier asunto prohibido. Y sí, Dios no lo quiera, una mujer empezaba a sentir la respuesta natural del cuerpo ante cualquier pensamiento prohibido. Todo estaba prohibido. Sí, todas las respuestas del organismo a los sentimientos humanos naturales se consideraban manifestaciones peligrosas, que necesariamente llevaban a la confusión mental de quienes no querían luchar contra ellas. ¿Durante cuánto tiempo cree que la gente con tales leyes tuvo paciencia? Al fin y al cabo, los autores de tales reglas tácitas estaban literalmente dispuestos a colocarse con una vela cerca del lecho conyugal y controlar cada una de sus respiraciones. Cualquier postura, excepto el misionero, estaba prohibida. Las pobres mujeres temían que, si se olvidaban y empezaban, perdóname Dios, a levantar las piernas más de lo debido, caerían inmediatamente enfermas de terribles dolencias. El resultado de esta elevada moralidad fue la apertura de burdeles por todas partes. ¿Le gustaría saber el número de damas que trabajan en este campo? Me temo que no. La más pequeña, según los historiadores, se considera de 8,000 y la más grande de 80. Pero seamos sinceros, sacerdotisas del amor se convirtió por regla general, no por vocación. Cada vez más a menudo las mujeres entraron en este antiguo oficio de la necesidad banal. La situación en el campo era muy difícil, en las ciudades reinaba la pobreza. Entre las prostitutas se podían encontrar tanto chicas jóvenes de 18 a 22 años, como muy jóvenes de 10 a 12 años. Estas chicas, por regla general, eran huérfanas y era su única oportunidad de ganar dinero. Estas últimas, por cierto, eran especialmente populares entre los caballeros, porque se creía que teniendo relaciones sexuales con una menor, un hombre tenía menos posibilidades de contraer alguna infección venérea. En general, todo el que no podía molestarse acudía a los burdeles. Muchas mujeres trabajaban en fábricas o tiendas durante el día y por la noche iban a vender sus cuerpos. Hacían lo que podían. Probar la fruta prohibida querían muchos, y la demanda, como se sabe, da lugar a la oferta. Fue en esta época cuando nació el primer arte de la fotografía erótica. La época victoriana es rica en colecciones de imágenes frívolas de jovencitas desnudas. ¿Y qué tipo de temas se representaban allí? El vuelo de la fantasía del autor, y las modelos parecían no tener límites. Los hombres también participaban muy activamente en este tipo de rodajes. Por regla general, en todos los relatos aparecían como víctimas de los encantos y astucias de las mujeres. ¿Y dónde sin el amor entre personas del mismo sexo? En todo momento, esta atípica conexión de los hombres causó una grave resonancia. Como siempre, tales uniones estaban prohibidas, pero en 1861 se abolió la pena de muerte para tales delitos.
Sí, para una manifestación de amor tan prohibida la ley tenía preparado el castigo más cruel. Pero en 1864, cierto artista llamado Simeón Salomón, de repente, escribió su escandaloso cuadro Safo y Erina en el jardín de Metilena, y en él representaba a dos mujeres fundidas en un tierno beso. Por semejante travesura, el hombre fue condenado a 1 año y medio de cárcel, y cuando Simeón salió, se enfrentó al desprecio de familiares y amigos. La sociedad no apreciaba semejante impulso de un maestro con talento. Entonces, con las relaciones libres que hemos ordenado, y cómo se desarrolló la relación entre los cónyuges, también aquí las cosas se complicaron bastante. Las reglas de comunicación entre un hombre y una mujer llegaban al absurdo. Estaba prohibido pronunciar en voz alta la palabra amor, y todo el proceso de cortejo de un joven a su dama tenía que tener lugar a la vista del público. La simpatía mutua se dejaba a la especulación. ¿Saben cómo podía un hombre adivinar que sus elevados sentimientos eran mutuos? La muchacha ponía en sus manos su libro de oraciones después del servicio dominical. Y si un joven y una dama que no se conocían se encontraban a solas en la misma habitación, era una verdadera desgracia para la muchacha. Lo absurdo de todas estas reglas llegaba hasta el punto de que si a un hombre, siendo ya anciano, se le moría su mujer y junto a él se quedaba una hija, no tenía derecho a vivir con ella dos bajo el mismo techo. El viudo estaba obligado a mudarse o a contratar a una institutriz, pero en ningún caso a estar a solas con su hija, porque la sociedad podía encontrarle en un comportamiento inmoral, y Dios prohibiera a una dama que se preciara de serlo preguntar por la calle a un desconocido cómo llegar a cualquier sitio. Todo se convertía inmediatamente en una mujer caída que conocía el pecado. Además, el caballero tenía todo el derecho de insultarla a su vez en cuanto le viniera en gana. Y ahora prepárate para conocer las formas realmente salvajes de la sociedad en Inglaterra, porque simplemente no caben en la cabeza de una persona moderna. La profesión de curandero, por regla general, solo la poseían los hombres, y si una mujer caía enferma, prefería morir antes que dejar que el sexo opuesto llevara a cabo cualquier manipulación con su cuerpo. ¿Saben qué aparatos había en los consultorios médicos? Pantallas ciegas con agujeros para las manos. De esta forma, un hombre podía medir el pulso de la enferma o escucharla, y las manipulaciones necesarias con la paciente al morir, los médicos las realizaban literalmente a ciegas. No solo podían tocar el cuerpo de la mujer, sino también hacer preguntas personales sobre el estado del cuerpo de la paciente. Y ahora nos estamos preparando para sorprendernos de nuevo. Pasado algún tiempo, se inventaron los primeros vibradores precisamente como dispositivo médico. Con su ayuda, el médico realizaba las manipulaciones oportunas con el cuerpo femenino, para que salieran de él todos los demonios y la histeria. Pues no estaba aceptado en la sociedad pensar que las mujeres pudieran experimentar placer, no se suponía que lo hicieran. Y de hecho, el doctor no solo tocó el cuerpo recientemente prohibido, sino que también... Bueno, ya sabes. Y ahora saldrá un tema tan sabroso que incluso es difícil encontrar palabras. Pero si no les contamos esto, no podrán imaginarse el cuadro completo de la bacanal de la sociedad inglesa sobre el cuerpo humano, sus emociones y el placer. Esta palabra ni siquiera se podía pronunciar en voz alta. Una parte de los genitales femeninos, sobre la que se hacen tantas bromas en el mundo moderno, alarmaba bastante a los curanderos victorianos. Esta parte se consideraba un órgano extra que interfería en la vida tranquila de una dama y la conducía a diversas enfermedades mentales. Es como la apendicitis que había que extirpar. No la extirparon, y gracias por ello, sino que la trataron con métodos brutales, en el verdadero sentido de la palabra. Usaban sanguijuelas, y también obligaban a las desgraciadas a tomar baños de hielo y a seguir dietas estrictas. Sobre la eficacia de las dietas en este asunto no está nada claro. Bueno, salvo que de hambre, las bellezas no tenían fuerzas para pensar en algo pecaminoso. Por cierto, el chiste sobre la larga búsqueda de este tema tiene su origen en la antigua Inglaterra. Allí los médicos no pudieron encontrar esta
raíz de todos los problemas durante mucho tiempo, y entonces lo llamaron símbolo de promiscuidad. Bueno, ya hemos solucionado este tema, pero bañarse era algo pecaminoso en Inglaterra. ¿Cómo se podía dejar a una mujer sola en una bañera y permitir que estuviera desnuda? A las desafortunadas solo se les permitía desnudar aquella parte del cuerpo, que debía ser enjuagada, y eso con agua helada, para que rápidamente y por salud con beneficio, el cuerpo necesitara endurecerse. Tal vez las desafortunadas bellezas, que solo querían lavarse, no hubieran pensado en nada innecesario a la vista de una bañera con agua helada. Pero la sociedad declaró afirmativamente que allí no se podía hacer otra cosa que pensar en lo impermisiblemente vulgar. Por cierto, las señoras tenían agujeros especiales en las bragas para lavarse rápidamente, ir al baño y, para pasar una noche rápida con sus cónyuges, porque, como ya pueden comprender, el marido y la mujer dormían vestidos. ¿Qué clase de entretenimiento hay? En el número de hoy contábamos el colmo de las interminables leyes extrañas sobre la vida personal e íntima de un hombre que vivía en aquella época, que no podía contribuir a la vida plena de la sociedad. Algunos preferían pasar su tiempo libre en los burdeles, otros temían a los hombres como al fuego, y otros no se acercaban a las mujeres para evitar verse comprometidos. Eran tiempos realmente difíciles. Difícilmente los autores de todas estas leyes se guiaban por algún sentido común. De hecho, algunas de ellas van más allá de cualquier comprensión, pero es parte integrante de la historia del mundo. La gente, sin embargo, no desesperó. Por supuesto, no todos estaban satisfechos con un marco tan rígido. Y si quieres saber cómo se divertían los hombres y las mujeres tras las puertas cerradas de sus casas, escribe en los comentarios y te lo contaremos. Nunca adivinarás cómo se celebraba la Navidad a lo grande en Inglaterra. Suscríbete a nuestro canal y no te perderás los episodios más calientes e interesantes.